¿Cuál es la diferencia entre un reemplazo parcial a un reemplazo total? ¿Quién es candidato a una y quién es candidato a otra? Cuando hablamos de un reemplazo parcial o una hemiartroplastía es cuando solamente uno de los dos componentes se cambia. ¿De qué dos componentes hablamos? Hablamos del componente del acetábulo y hablamos del componente del fémur. Okay. Entonces, cuando hablamos de una hemiprótesis es cuando solamente uno de estos dos componentes se cambia, que es, en el caso de la cadera, la porción del fémur. Okay. Generalmente es esa, casi nunca cambian. Cuando hablamos de hemiartroplastía, hablamos de la parte o del segmento del fémur, que es el que se recambia. Entonces, que es el que se cambia. ¿qué paciente sería el candidato a este tipo? A una hemiartroplastía. Pues tenemos pacientes adultos mayores, alrededor de los 80 años, que generalmente ya no son tan independientes, que están más bien sentados, que están más bien en cama, pero que tuvieron una fractura de la cabeza del fémur, que tienen una cosa que se llama necrosis avascular de la cabeza del fémur, una deformidad de la cabeza del fémur, pero que su acetábulo está prácticamente intacto. Ya. En este tipo de pacientes se quita el segmento del fémur y se coloca una prótesis. Pero si fuera una paciente, o sea, un poquito más joven, una paciente joven que es activa, que es independiente, que trabaja, realiza sus actividades, que trabaja, que camina, que realiza el súper, ¿no? A este tipo de pacientes requieren una prótesis total. Okay. ¿Por qué? Porque si a este tipo de pacientes le colocamos una hemiprótesis que es que es una aleación de metales, que es metálica, lo que va a pasar es lastimar al hueso sano, que es el acetábulo. Ya. ¿Me explico? O sea, y va a provocar una lesión mayor. El metal es tan fuerte y tan resistente que va a lastimar el hueso. A erosionar el hueso. Ya. O sea, porque los huesos son fuertes, pero no tanto. Es más fuerte el metal. Es más fuerte el metal. Recientemente tuvimos una cirugía de prótesis de cadera en una paciente con una artrosis ya en la que la cadera ya no podía flexionar ni siquiera para sentarse adecuadamente. Tenía que sentarse prácticamente con la pierna en extensión. Okay. Entonces, además de eso, había un acortamiento, o sea, era más corta la pierna que estaba lastimada. ¿Por qué? Porque el hueso estaba tan pegado ya con el otro hueso que no permitía la función de la cadera. Entonces, esa ya no había otra opción. Ya no hay opción más que la cirugía.